Hola, bienvenidos al vídeo de hoy. Yo soy María y en este vídeo os vengo a hablar de un tema que me parece muy interesante y sobre el que he ido aprendiendo más desde que me mudé a Australia. Ese tema es las culturas aborígenes australianas. En este vídeo os contaré 10 curiosidades de estas culturas, así que si te interesa, pausa este vídeo, prepárate tu café o tu té o tu bebida de preferencia, ven a tomártelo conmigo y te cuento. Cuando hablo de este tema digo culturas en plural porque no estamos hablando de una sola cultura ni de una sola tradición, sino de cientos de pueblos diferentes con lenguas, historias, leyes y formas de entender el mundo muy diversas. De hecho, una de las primeras cosas que aprendí es que referirnos a ello como cultura en singular no solo es incorrecto, sino que borra una parte muy importante de su diversidad. Este vídeo no pretende ser un resumen completo ni académico, sino simplemente una introducción con cosas que me han parecido interesantes. En primer lugar, os voy a hablar de algo que sigue sorprendiéndome cada vez que lo pienso. Los pueblos aborígenes australianos llevan viviendo en este continente desde al menos hace 65.000 años, según la evidencia arqueológica actual. Al pensar en esto, siempre me pasa lo mismo y es que cuesta imaginarlo, porque nuestra mente no está acostumbrada a pensar en estas medidas de tiempo tan grandes. Para ponerlo en contexto, las pirámides de Egipto tienen unos 4.500 años, el Imperio Romano unos 2.000 años. La historia moderna de Europa, tal y como la conocemos, es muchísimo más reciente. Es decir, cuando muchas de las civilizaciones que solemos estudiar todavía no existían, estas culturas ya llevaban decenas de miles de años desarrollándose aquí. Lo más impactante de todo esto no solo es su antigüedad, y es que estamos hablando de algo que no pertenece solo al pasado, sino que sigue existiendo en el presente. En segundo lugar, os voy a hablar de la diversidad cultural. Como os decía, no existe una sola cultura aborigen australiana. Antes de la colonización había cientos de pueblos diferentes, cada uno con su propio territorio, su propia lengua, su propia cultura, sus propias leyes e incluso su propia organización social. Se hablaban, para que os hagáis una idea, más de 250 lenguas y muchos más dialectos. Pero esta diversidad también tiene una parte muy importante y bastante dura, y es que la colonización supuso un cambio enorme: desplazamientos forzados, ruptura de sistemas culturales, prohibiciones de prácticas tradicionales, pérdida de la transmisión intergeneracional de conocimiento. Muchas lenguas dejaron de hablarse, algunas incluso se consideraron completamente extintas. Pero lo interesante es que esto no solo es una historia de pérdida, también es una historia de recuperación. Hoy en día hay muchísimas comunidades trabajando activamente para revivir sus lenguas y tradiciones. Un ejemplo de esto es, disculpad si lo pronuncio mal, el idioma Bangala en el sur de Australia. El último hablante nativo falleció en 1964 y durante décadas se consideró una lengua extinta, muerta. Sin embargo, gracias a la iniciativa de un lingüista, a registros lingüísticos antiguos, grabaciones, notas de investigadores y sobre todo el trabajo de la propia comunidad bangala, el idioma se está recuperando. Hoy en día están haciendo clases, talleres y programas educativos donde nuevas generaciones están aprendiendo su lengua ancestral. Esto me parece precioso e increíble porque cuando tú recuperas una lengua no solo estás recuperando palabras, estás recuperando una forma de pensar, de estructurar el mundo y de transmitir tu identidad cultural. En tercer lugar, vamos a hablar del concepto de country. Este concepto es un poco difícil de explicar desde una perspectiva occidental. En inglés se traduciría como país o territorio, pero significa en realidad algo mucho más profundo. Country incluye la tierra, el agua, los animales, las plantas, los ancestros, las historias y también la responsabilidad hacia la tierra. No es un recurso, no es una propiedad, no es algo que se posee, es algo a lo que perteneces. Y esto cambia completamente la forma en la que se relacionan las personas con el entorno. En cuarto lugar, vamos a hablar de Welcome to Country o Acknowledgement of Country. Cuando llegas a Australia hay algo que escuchas constantemente y no se entiende muy bien del todo, y eso es el Welcome to Country. Si lo traduces literalmente, significa bienvenidos al país, al territorio. Entonces, al menos yo lo que pensaba es, pues eso, que era una forma de dar la bienvenida a la gente. Pero en realidad es una ceremonia con un significado más profundo. Un Welcome to Country es realizado por los propietarios tradicionales del territorio, que así se denomina a las personas aborígenes de Australia, para dar la bienvenida a los visitantes
a su country. Este Welcome to Country, esta ceremonia, puede incluir danzas, música, palabras o incluso ceremonias de humo en alguna ocasión. Algo muy importante es que esto no lo puede hacer cualquiera, solo lo pueden realizar las personas pertenecientes a ese country específico. Después, por otra parte, está el Acknowledgement of Country. Este sí que lo puede hacer cualquier persona y es muy común escucharlo en actos oficiales o eventos, al principio de todo. Consiste básicamente en reconocer que te encuentras en tierras tradicionales de determinados pueblos indígenas. En quinto lugar, vamos a hablar del Dreamtime y las leyendas. Este es uno de mis puntos favoritos, me parece fascinante y si os interesan temas como la mitología y demás, también os va a interesar. Una parte fundamental de las culturas aborígenes australianas es el Dreaming o Dreamtime. Es un concepto muy complejo porque no encaja para nada en categorías occidentales. El Dreamtime no es solo pasado, no es solo mitología y tampoco es solo espiritualidad. Es una forma de entender la realidad donde el tiempo no solo es lineal, sino que el pasado, el presente y el futuro están conectados. En el Dreamtime se explica cómo se creó el mundo, los paisajes, los animales, las normas sociales, las relaciones entre todo lo que existe. Estas historias se transmiten a través de narración oral, canciones, ceremonias, arte, pero no se entienden como historias inventadas, sino como un conocimiento cultural. Dentro de este marco hay muchísimas historias distintas. Además, el Dreamtime explica también la conexión con la tierra, la forma en que se relacionan con el territorio, con el mundo, con los animales. Es algo muy interesante para investigar más si tenéis tiempo y os interesa. Dentro del marco del Dreamtime, como os conté, hay muchas leyendas que explican, son como fábulas más bien, y explican pues muchos aspectos de la realidad, de pues cómo se crearon las cosas, de pues cosas explicativas como se ha hecho pues en la historia a lo largo de los años. Una de las que más me gusta es la leyenda de Gary. Gary es una isla que está situada en la costa de Queensland frente a Hervey Bay y es la isla de arena más grande del mundo. Yo he ido una vez a esta isla y es impresionante. Si tenéis la oportunidad de ir en algún momento de vuestra vida, os lo recomiendo al 100% porque es precioso. La leyenda cuenta que Gary, que literalmente significa en el idioma Butchulla paraíso, pues Gary recibe su nombre de un hermoso espíritu blanco que después de ayudar a Jindiji, la serpiente arcoíris, a crear las aguas y las tierras de esta región, le rogó que le permitiera quedarse allí para siempre. Entonces él la transformó en una hermosa isla. Para que no se sintiera sola, creó los árboles, las flores y unos lagos especiales que reflejaban el cielo como si fuera un espejo para que pudiese contemplarlo, todo lo que había creado. Formó arroyos y aguas que sonaban como risas, se convirtieron en su voz y creó aves, animales y personas para que le hicieran compañía. Y por tanto, allí sigue hoy en día, mirando hacia el cielo desde uno de los sitios más hermosos de la tierra. Es muy feliz estando en el paraíso y, como su propio nombre indica, siendo ella misma el paraíso. Por eso para el pueblo Butchulla, que es los pueblos que habitaban en la región de Gary, Gary no es solo una isla bonita, es una figura ancestral viva dentro de su propia historia. Como esto, hay miles de leyendas, hay miles de lugares y es súper interesante aprender sobre esto. En sexto lugar, vamos a hablar del arte como forma de transmitir conocimiento. El arte aborigen australiano es típicamente conocido mundialmente por sus patrones de puntos, símbolos, pero estas obras no son simplemente decorativas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, cuentan historias, transmiten conocimientos o expresan aspectos importantes de la vida y la cultura de una comunidad. Por ejemplo, una obra que a mí me encanta es Bagnunu, o en inglés Bushdamper Seed, del artista Alison Munty Riley. A primera vista vemos los típicos puntos, patrones y símbolos característicos del arte aborigen australiano, pero detrás de la pintura hay una historia muy concreta, en este caso, relacionada con la preparación de alimentos tradicionales. La obra representa el proceso de la recolección de las semillas del Wangunu, también conocido como Bushdamper Seed. Tradicionalmente las mujeres recogían estas semillas del suelo, las molían hasta convertirlas en harina y después las mezclaban para confeccionar una especie de pan llamado damper, que es un alimento muy importante en muchas zonas de Australia. Pero lo que más me gusta de esta obra es que no habla solo
de la comida, sino que habla también de cómo se transmitía el conocimiento de una generación a otra. Alison explica que fue su abuela quien le enseñó pues cómo preparar este pan de forma tradicional, y cuenta que en ocasiones especiales podían mezclar las harinas con miel recolectada de las llamadas honey ants, que son unas hormigas que almacenan néctar en su abdomen y han sido una fuente fundamental de alimento para muchos pueblos aborígenes del desierto australiano. En este caso, esta pintura es una historia sobre la familia, la comida, el conocimiento tradicional y la conexión con la tierra. Y de este modo se demuestra cómo tiene su papel de transmitir conocimientos a las siguientes generaciones y demás. En séptimo lugar, os voy a hablar de algo llamado la emu oscura. Y este concepto está relacionado con la astronomía aborigen. En lugar de unir estrellas como hacemos normalmente para ver las constelaciones en la astronomía actual occidental, muchas culturas indígenas lo que hacían era identificar las partes oscuras de la Vía Láctea y ahí imaginarse figuras en esas partes. Una de las más conocidas es la emu oscura, que es, como su nombre indica, una figura de un emu en el cielo nocturno. Esta figura servía como identificación para un calendario natural. Por ejemplo, les indicaba cuándo era el momento adecuado para recolectar huevos de emu o cuando otros ciertos recursos estaban disponibles. Es una forma muy diferente de leer el cielo nocturno, donde pues el cielo no es algo solo para observar, sino que es una herramienta. Relacionado con esto, vamos a pasar al punto número 8, que tiene que ver con las estaciones del año. Muchas de las culturas aborígenes de Australia no utilizan las 4 estaciones que conocemos, sino que muchas tienen 5, 6 o incluso más estaciones, y lo más sorprendente quizás no sea eso, sino que no son estaciones fijas que tienen una fecha concreta en la que empiezan y acaban, sino que se definen de una forma mucho más fluida, basándose en señales del entorno. Por ejemplo, cuando florecen ciertas plantas, cuando migran ciertos animales, cuando cambian las lluvias o cuando aparecen ciertos insectos. Es decir, el calendario es algo vivo dentro de la propia naturaleza, y creo que esto es un ejemplo perfecto también para enseñaros cómo estas culturas tienen una relación con la tierra y el medio ambiente increíble, y todo es como muy retroactivo e interactivo entre las personas y la tierra. En el número 9 vamos a hablar de los protocolos sobre las personas fallecidas. Esto es algo que si venís a Australia y estáis, por ejemplo, viendo las noticias, también os puede llamar bastante la atención. Y es que en muchos casos podréis ver avisos o anuncios en ciertos medios de comunicación, museos, documentales, que os indican que a continuación van a mostrar imágenes, voces o nombres de personas que han fallecido. Esto existe y esto se hace porque hay algunas comunidades que tienen protocolos culturales relacionados con el fallecimiento. Esto se debe a que en algunas comunidades se cree que el espíritu de una persona fallecida sigue un viaje o una transición después de la muerte, y que mencionar su nombre, mostrar imágenes o reproducir su voz puede perturbar este proceso o dificultar que el espíritu descanse en paz. En otras comunidades la razón es simplemente más relacionada con el respeto y el deseo de la familia de llevar su duelo, más que una creencia específica sobre su espíritu. Por respeto a estas prácticas, todas las instituciones incluyen este tipo de avisos. Y para finalizar, el último punto, vamos a hablar de las banderas australianas, porque Australia no solamente tiene una bandera, sino que tiene 3. La bandera nacional, la bandera aborigen y la bandera de los pueblos de las islas del Estrecho de Torres. La bandera aborigen fue diseñada por Harold Thomas en 1971 durante el movimiento por los derechos territoriales indígenas. La bandera se utilizó por primera vez en una manifestación en Adelaide y poco después se convirtió en un símbolo muy importante del movimiento indígena australiano. Los colores tienen un significado muy concreto. El negro es representativo de los pueblos aborígenes, el rojo significa la tierra australiana, el ocre utilizado en ceremonias y la conexión espiritual con la tierra. Y el amarillo representa el sol, fuente de vida, fuente de calor, fuente de protección.
En cuanto a la bandera de las islas del Estrecho de Torres, se representa a otro grupo indígena diferente y es en este caso también mucho más reciente. La bandera fue diseñada en 1992 por Bernard Namok, un joven isleño de Thursday Island que ganó un concurso de diseño organizado por la comunidad. Su objetivo era crear un símbolo que representara la identidad única de las islas del Estrecho de Torres y su gente. Los colores también tienen significado, en este caso el verde representa la tierra, el azul representa el mar, el negro representa los pueblos del estrecho y el blanco representa la paz. En el centro aparece un dari, que es un tocado de ceremonial tradicional, y debajo hay una estrella de 5 puntas que representan los principales grupos insulares del Estrecho de Torres y también representa la importancia de la navegación para una cultura profundamente conectada con el mar. Y esto es todo, pero si este tema os ha parecido interesante, si queréis seguir aprendiendo sobre este tema, os dejo algunos recursos que a mí me han parecido interesantes. Para empezar vamos a hablar de la categoría de libros. El primero que os recomiendo y probablemente el más conocido es Dark Emu de Bruce Pascoe y habla de cómo muchos pueblos indígenas practicaban formas complejas de gestión del territorio, agricultura y producción de alimentos que durante muchos años, durante mucho tiempo fueron ignoradas o minimizadas por la historiografía tradicional australiana. También os puedo recomendar Black Cockatoo de Cal Morrison y Hakia Hustler, que habla de identidad, pertenencia y conexión cultural. También tenemos un libro que se llama Welcome to Country, escrito por Marcia Langton, y es como una guía para introducción a las culturas aborígenes. Después también hay otro libro que es una recolección de relatos que se llama Growing Up Aboriginal in Australia, y son relatos autobiográficos. En cuanto a películas y documentales, os puedo recomendar Rabbit Proof Fence, que es probablemente la película más famosa y cuenta la historia real de 3 niñas que escaparon tras ser separadas de su familia. También se recomienda The Tracker, que incluye una fuerte perspectiva indígena. También sale recomendada Ten Canoes, que está basada en historias tradicionales y fue creada con una fuerte participación indígena. Y por último tenemos First Australians, que en este caso es un documental y cuenta la historia de Australia desde la perspectiva indígena. Además os dejaré en la descripción del vídeo 3 páginas web en las que podéis encontrar más información y recursos por si este tema os interesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recalcar que esto solamente es una pequeña introducción a un tema muchísimo más amplio y muchísimo más complejo, y que cada uno de estos puntos podría extenderse a un vídeo entero por sí mismo. Pero vamos, creo que lo más importante y lo más bonito es reconocer que esta historia, que estas culturas siguen presentes en el paisaje, en las palabras, en el arte, en la vida cotidiana. Es verdad que una gran parte, por desgracia, de estas culturas se ha erradicado con la colonización y ha habido pues, eventos históricos muy crueles y muy duros, pero en los últimos años es cierto que el gobierno australiano está intentando proteger estas culturas, revivir estas culturas e incluirlas más en el día a día, yo creo, y me parece que eso es una muy buena iniciativa. Y bueno, si os ha gustado este tipo de vídeo, decidme en comentarios qué otros temas os gustaría que explorara, y nos vemos con nuestro té, con nuestro café en el próximo. ¡Chao!